El uso del conocimiento en la sociedad. Es un paper de Friedrich Hayek, von Hayek. Voy a hacer una lectura y con algunos comentarios de ese paper. Voy a seguir el paper para hacer como una guía para leerlo, pero simultáneamente con algunos comentarios para poderlo hacer más legible o correspondiente con lo que uno hace en un curso de microeconomía. Comienza el paper Hayek con una pregunta de cómo se hace para construir un orden económico racional. Ahí puse una nota sobre la palabra construir porque después está el paper de contra el constructivismo de Hayek, que tiene mucho que ver con esto y profundiza ese punto, el tema de la construcción de ese orden económico racional. Acá la pregunta a lo que se refiere Hayek es cómo se debe hacer para gestionar o para tomar decisiones sobre ordenar la asignación de recursos de una economía con algún objetivo. Eso tiene que ver con el objetivo de la economía como ciencia, por supuesto. La primera pregunta que hace, la primera respuesta en realidad que mira Hayek es sobre la teoría neoclásica y pone la respuesta que da esa teoría en términos de lo que, no lo dice él así, pero yo digo los fundamentals, que es como se denominan en la literatura, las preferencias y la tecnología. Él lo llama los medios para la economía. En microeconomía normalmente decimos que son las preferencias de los individuos y la función de producción como la tecnología. Conociendo eso, en el modelo neoclásico, son modelos matemáticos, la respuesta neoclásica dice que, en síntesis, como dice Hayek, las tasas marginales de sustitución entre cualquiera de dos bienes o cualquiera de los dos factores deben ser la misma en los diferentes usos. Eso significa que la valoración relativa para los individuos, esto tiene que ver con las preferencias, o la valoración relativa de los factores entre tecnologías, tienen que ser las mismas, porque si no fuesen las mismas habría incentivos si las preferencias no son las mismas, los individuos estarían incentivados a consumir más de un bien y sustituirlo por otro, o lo mismo pasaría con las tecnologías de producción, que un insumo se valore más que otro, debería haber incentivo para sustituir aquel que es menos valorado por aquel que es más valorado. Bueno, esa sería como una respuesta de la teoría neoclásica, que es lo que menciona Hayek, pero al mismo tiempo él dice que en realidad eso solo es muy importante, pero solamente es una formulación matemática, y habla de que esto, a pesar de que sea un buen avance, no es el problema que verdaderamente la sociedad se enfrenta cuando tiene que responder a cómo se hace un orden económico racional. La primera parte de cómo explica Hayek que esto no es así es porque obviamente esta teoría está suponiendo información perfecta, y eso, claro, el que soluciona el modelo económico sería como que hace el supuesto, y eso no es lo real, y aparte nunca puede serlo en la realidad. Es decir, cuando hay en concreto en la sociedad ese problema, no se está enfrentando la misma restricción que es esto de la información perfecta que supone la teoría. Y obviamente nunca va a ser esto así. La cuestión es explicar esta imposibilidad. El problema que habla Hayek del orden económico racional, la pregunta, la propuesta, es que en realidad esa información, el conocimiento necesario, no puede existir en forma concentrada como supondría alguien que hace el modelo económico. En la realidad ese conocimiento concentrado no está en ningún lugar. Ese conocimiento está disperso, porque obviamente estamos hablando de las preferencias y de los modos de hacer las cosas, es decir, eso es la tecnología. Por lo tanto, dice, son siempre piezas incompletas, contradictorias, que existen en cada uno de los individuos.
Por lo tanto, eso es imposible de tenerlo concentrado. El problema de cómo está planteado en el modelo y las malas interpretaciones del modelo dirían que el problema del orden económico racional sería simplemente de que, dados unos recursos, uno puede hacer la asignación óptima, y eso es totalmente erróneo, porque se está suponiendo que es una información dada, obviamente, y conocida y completa. El verdadero problema, entonces, es cómo asegurar el mejor uso de los recursos. Sobre todo, ¿cuáles son los recursos? Ese conocimiento. Es el conocimiento que todos los individuos del sistema poseen, incluyendo la jerarquización de esas alternativas, que eso son las preferencias, por supuesto. La solución matemática, como ya dijimos, la neoclásica no es que dice Hayek que es errónea, sino que es útil, pero como un paso inicial para la solución del problema, y sobre todo la cuestión es cómo interpretar esa solución. El problema está en que se interpreta normalmente en forma errónea. Para poner en el problema concreto que enfrenta la sociedad, para ponerlo de otra manera, es en realidad cómo se organiza ese orden económico racional. Tiene que ver con la organización, y ahora yo hago un paréntesis, esto tiene mucho que ver con cuestiones que también no solo tienen que ver con la sociedad o el sistema económico en general, sino también en una organización cualquiera. Pero eso será un tema de otro video. Entonces esta organización tiene que ver con ¿qué? Con el uso de ese conocimiento que nadie lo tiene en forma total. Eso sería la verdadera naturaleza del problema económico, es decir, la esencia del problema económico es cómo se organiza el conocimiento que toda la sociedad tiene, no solamente de las preferencias, sino de los modos de hacer las cosas. La cuestión del planeamiento es un tema que sirve para ver cuáles son los puntos críticos de donde se plantean las discusiones alternativas. Voy a buscar acá entender que la discusión no es sobre el planeamiento, sino que hay que entender bien cómo se realiza este planeamiento. No se trata de planeamiento sí o planeamiento no. ¿Por qué? Porque, bueno, planeamiento son decisiones para asignar recursos, eso siempre es así. Eso es el sentido que le damos siempre al planeamiento, y por tanto toda actividad económica es planificada, no hace falta buscar la concentración del conocimiento como método. Siempre la planificación está presente, eso no lo discute ninguna de las teorías ni ninguna de las posiciones. La cuestión es que si ese planeamiento debe fundamentarse en un solo planificador que posee todo el conocimiento, o de suponer que, como lo hace Hayek, y como realmente lo muestra, que todo el mundo, todos los individuos tienen conocimiento para poder tomar decisiones y planificar. La cuestión es que hay diversos modos para pasar ese conocimiento para poder hacer la planificación. Entonces la cuestión es, si yo tuviese que concentrar en algún lugar algún conocimiento para poder hacer la planificación, ¿cómo, o disperso o no, cuál es la forma de pasar ese conocimiento? Que inicialmente está disperso porque las preferencias son individuales y la manera de hacer las cosas también. Ese es el problema básico de política económica y también el problema básico de construir o diseñar un mejor sistema económico. La cuestión es cómo se hace ese planeamiento. Y aquí la discusión, obviamente, que tiene que ver con esta organización que habíamos dicho, y no es si hacer planeamiento o no, sino si se hace concentrado en una autoridad o se le debe dejar a los individuos. Entonces, la cuestión no es que la planificación necesariamente tiene que ser centralizada. La competencia, que es lo que defiende Hayek,
También es una planificación, pero es descentralizada. Por eso la cuestión tiene que ver con la organización del sistema, de cómo se organiza el traspaso de ese conocimiento para la planificación. Entonces, la cuestión sería en realidad cuál es el mejor sistema para hacer mejor uso, un pleno uso y eficiente uso del conocimiento que existe. Entonces acá tendrá que ver si podemos hacerlo en forma central, una concentración en una autoridad central de todo ese conocimiento que está disperso, o dejarlo a los individuos que tomen sus decisiones y ver cómo se habilita para que se haga coherente, para que se ajusten los planes de cada uno de los individuos con el resto de los que están en el sistema. Entonces, para ver cómo hacemos esa decisión, ya sabemos que todos planifican, la cuestión es que se puede concentrar la información o dejar a los individuos, pero con alguna información adicional. La cuestión es esa entonces. Pero para eso, dice Hayek, hay que clasificar el conocimiento. Si fuese conocimiento científico, se admite que un grupo de expertos puede gestionar el conocimiento disponible y se puede trasladar ese conocimiento a ese grupo y dejarle que ese grupo decida, pero claro, la cuestión es que termina siendo que simplemente hay que ver cuál es el grupo de expertos que tomaría la decisión y la planificación. Pero en realidad el centro de lo que llama del problema del conocimiento y la gestión de este conocimiento, que sería el problema económico, de cómo enfrentar ese problema económico racional, es que el conocimiento no organizado, el no científico, de las circunstancias particulares que cada uno posee, y eso tiene que ver nuevamente con las preferencias y el modo de hacer las cosas, esto lo tiene cada individuo y es a quien posee la ventaja respecto del resto de los individuos para aprovechar de la mejor forma, y es él el que tiene que tomar en realidad esa decisión o hacerlo participar de esa decisión o cooperar para que tome la decisión con otro, cooperar voluntariamente. Por lo tanto, tiene que ver con ese conocimiento idiosincrático que ha sido muchas veces despreciado, porque muchas veces dice, bueno, algunos decían el conocimiento que es particular y que si es valioso es porque es deshonesto aquel que se aprovecha de ese conocimiento particular. O hay veces que se lo tilda a este conocimiento idiosincrático como un conocimiento práctico que se supone que ya está dado y se supone formalizable, por decirlo en términos de otras teorías. O sea, expresable en forma escrita, por eso se supondría dado, y que en todo caso si no está es porque el orden económico es irracional. La cuestión es que nunca se le ha prestado atención para las formas de cómo hacer para que haya un método para que ese conocimiento se pueda adquirir fácilmente. Es decir, nunca se lo ha valorado y por lo tanto tampoco se ha puesto en discusión el método para que ese conocimiento pueda ser facilitado y usado para la planificación. Aparte de la cuestión de la planificación y de que está crítico el tema de los tipos de conocimiento, la cuestión del cambio también ha generado una base para estas controversias. Aquellos que conciben la posibilidad de la planeación centralizada no han tenido mucha cercanía con el concepto del cambio. Han supuesto implícitamente que en realidad en el problema económico el cambio no impacta, es decir, que sería como que planificando un sistema económico hay muy pocas cosas que cambiarían y sería todo repetitivo, entonces no le han dado vigencia a esto del cambio. Sobre todo esto se ha hecho evidente en los últimos tiempos con el cambio tecnológico, que debilita bastante el supuesto de la posibilidad de la planificación centralizada. Ahí también hace largo la explicación Hayek de la evidencia en los negocios sobre las posibilidades de la existencia de un cambio que esté permanente y que es evidente. Esto es que los que están gestionando un negocio están todo el tiempo enfrentando los costos
que son siempre de diversas situaciones que no pueden ser controladas, siempre hay un cambio sobre el cual gestionar. Y que no una empresa, un negocio no solamente es una planta que repetitivamente se ponen a producir sin ninguna alternativa en términos de decisión y planificación. También hay errores en esta visión del cambio respecto de aquellos que miran al sistema en términos de agregados. Entonces no están viendo todas estas alternativas y todo este conocimiento idiosincrático y el cambio. Por lo tanto, creen que con unos cuantos índices y unos cuantos datos pueden gestionar el sistema económico independientemente de las particularidades, cuando en realidad esto es lo esencial del sistema económico. El conocimiento, entonces, del cual hemos estado tratando, del cual hace central el punto Hayek, es ese conocimiento que no es transmisible fácilmente y mucho menos a una autoridad central, no figura en las estadísticas, por lo tanto las decisiones, dice Hayek, basadas en esas estadísticas, deberían ver cómo caen al hombre en el terreno, es decir, lo que está diciendo básicamente es que cuando se toman decisiones con agregados y promedios se está eliminando todo ese conocimiento de la consideración. Entonces, la cuestión en el argumento de Hayek sigue siendo de definir este problema económico del orden económico racional. Y obviamente el cambio tiene que estar presente porque es básicamente esencial en el sistema. Y ese cambio tiene que ver con esas circunstancias idiosincráticas específicas y por lo tanto es lógico que aquellos que están familiarizados, como recién se argumentó, los familiarizados con esas circunstancias y no una autoridad central, sean aquellos que, en los cuales tiene que estar puesta la decisión. El sistema descentralizado entonces es aquel que debe asegurar, el que asegura el uso de ese conocimiento necesario, debe ser con un sistema descentralizado. El individuo solo obviamente no va a resolver todo porque necesariamente es el individuo el que resuelve en su contexto limitado y no va a tener la información de los otros individuos y de sus otras circunstancias particulares. Por lo tanto, tiene que haber algo de información para darle coherencia al todo. Y la pregunta es cómo se hace para comunicarle esa información a los individuos, esa información que es necesaria para darle coherencia a sus decisiones. La decisión individual no necesita conocer todas esas particulares del decisor, de cada decisor del sistema, sino que para ser coherente su decisión simplemente lo que debe hacer es conocer la importancia relativa que el sistema le informa y eso se hace con el sistema de precios. El modelo neoclásico ha mostrado que el conocimiento de ese sistema de valores relativos es lo único que hace falta para el decisor individual para que pueda tomar decisiones sin necesidad de las circunstancias particulares y con eso hace coherentes sus decisiones con el sistema. Y así es como el sistema asigna recursos y en este caso, se habla, como en muchos otros trabajos que vamos a discutir, de cómo la información del sistema de precios articula todas las decisiones específicas y particulares. Por ejemplo, el ejemplo que da Hayek es el ejemplo del estaño en el mundo y así es como surge un precio único que coordina las decisiones de todos, dando la escasez relativa de ese bien respecto de los otros y pudiendo todo el mundo articular sus decisiones particulares con esa información que se da a nivel mundial, con el precio único del estaño. Entonces el sistema de precios es el sistema que coordina y es el que transforma todo ese conocimiento en un sistema de información. Es el sistema de precios. Se reflejan de esta forma los cambios en las tomas de decisiones individuales y se acentúa la cuestión de que el sistema
es un sistema que no es diseño propio, humano, no es un diseño voluntario y que resuelve temas que no se pueden resolver en forma consciente. También generaliza esta cuestión como un problema de todos los fenómenos sociales donde los seres humanos se aprovechan de conocimientos que no poseen individualmente, tal como el sistema de precios, que es un ejemplo de tantos. Es un sistema donde se usa aun cuando no se comprende su funcionamiento. Con ese sistema se realizó históricamente la división del trabajo y se sigue haciendo, y se coordinan recursos en forma que no son conscientes, como el ejemplo del estaño. Muchos de los que no comprenden estas cosas básicas del sistema, dice Hayek, son los que ven al sistema como si fuese un emergente, pero voluntario, no un emergente de la sociedad involuntario, sino que creen que se ha construido como un mecanismo organizacional y de todas maneras nunca han podido construir o dar una alternativa para lograr resultados que ellos critican de este sistema y que suponen que pueden hacer algo mejor. Nunca han podido hacer algo como eso. Por último, hace un tratamiento, dice Hayek, que casi nadie está discutiendo las virtudes del sistema de precios, aunque esto lo dice él en los años 40. En ese momento él estaba argumentando que mucha gente de la órbita soviética estaban argumentando el éxito del sistema de precios, pero discute Hayek sobre cuestiones metodológicas que siguen persistiendo, como por ejemplo cita a Schumpeter, aunque le aclara a Schumpeter alguna distorsión en su argumento por no reconocer el carácter de ese conocimiento disperso, que Schumpeter da una idea como que se pudiera concentrar ese conocimiento en pocas mentes. Esos errores le atribuye Hayek a muchas personas por no suponer la imperfección del conocimiento humano. Esto me parece recontra importante, y la necesidad del proceso de adquirirlo y comunicarlo en forma permanente. El sistema de ecuaciones de las teorías no los desvirtúa, no los descalifica, sino que nuevamente dice que son adecuados como un primer paso, pero el problema está en trasladar la explicación en lo real, limitados al sistema de ecuaciones. Son útiles para avanzar, pero para explicar las decisiones en concreto o los problemas que enfrenta una sociedad, sobre todo para establecer este orden económico racional, no se puede simplemente quedarse con el sistema de ecuaciones. Hay otras explicaciones que son necesarias para el decisor concreto. Bueno, hasta acá es el trabajo, que me parece una maravilla, y ya después lo voy a articular junto con otros trabajos como los de Coase o los de Simon, para, más allá de hacer una lectura del trabajo específico para que se pueda leer más cómodamente quizás, compartir relaciones entre los trabajos y sus aplicaciones prácticas a las decisiones cotidianas.